¿Por qué no nos preocupa saber más de economía para manejarla, para manejarnos? Pues ese es el punto de partida de este libro que tengo aquí, El economista callejero. Su autor es Axel Kaiser, es abogado, uno de los fundadores de la Fundación para el Progreso, uno de los centros de estudios de ideología liberal más importantes en América Latina, en Chile, que es de donde él viene. Axel nos acompaña ya en el canal 24 Horas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, debo decir que me ha sorprendido un poco el libro porque me esperaba más un diccionario a nivel muy asequible para que todos pudiéramos aprender economía. Tiene ese punto de partida, pero luego la verdad es que da usted un punto de vista de la economía muy liberal, ¿no? Que es lo que bueno, usted defiende en esa fundación. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué cree usted que nos preocupa tampoco que nos desentendemos tanto del conocimiento económico, que es vital? Porque es una ciencia de la decepción. La economía te obliga a conectarte con la realidad y eso no le conviene a los políticos, eso no le conviene a mucha gente que vende sueños en los medios de comunicación o que vende sueños en redes sociales de que es muy fácil resolver los problemas de la gente. Cuando la ciudadanía sabe de economía, y este más que un libro de economía liberal es un libro de economía positiva, ¿cierto? Es decir, cómo funciona la realidad, se deja engañar más difícilmente por los discursos oficiales de los gobiernos y todo ese tipo de cosas. Entonces, es más difícil encontrar chivo expiatorio, los empresarios tienen la culpa o ciertas organizaciones internacionales tienen la culpa. Y yo creo que la ignorancia económica en general facilita cierto tipo de discursos que están anclados en grupos de poder, que también son en el sector privado, no solamente en el sector estatal. Ahora, en este libro yo resumo en 15 lecciones, ¿cierto?, muy breves, ideas básicas de cómo funcionan, por ejemplo, los precios, qué es el capital, qué es el libre comercio y cuáles son los efectos que tiene y por qué se produce la inflación, que es un fenómeno monetario por exceso de dinero, no es porque los empresarios quieran de pronto ganar más dinero que suben los precios. Si fuera así, Suiza no podría tener una inflación de 2,5%, un tercio de lo que tiene la eurozona. Los empresarios suizos también tienen ganas de ganar dinero, pero lo que pasó es que el Banco Central suizo no imprimió mucho dinero y salió a gastarlo el gobierno. Entonces esa es la diferencia con la eurozona, ¿verdad? Lo mismo que Estados Unidos. Por eso tenemos problemas. Yo esas cosas las explico en el libro. Bueno, en Estados Unidos también tienen inflación. Mucha inflación, sí, claro, porque hicieron lo mismo. También tienen desigualdad, exacto, también tienen pobreza, ¿no? Pero porque lo hicieron exactamente lo mismo. El Estado, el gobierno de Estados Unidos, la Reserva Federal y el gobierno salieron a gastar cantidades masivas de dinero antes y también, obviamente, durante la pandemia. Y ahora, claro, cuando tú de pronto tienes más dinero circulando en la economía, persiguiendo la misma o menos cantidad de bienes y servicios, obviamente tienen que subir los precios. Pero si fuera un tema solo del contexto internacional de la guerra y ese tipo de cosas, entonces, ¿por qué Japón no tiene inflación? ¿Por qué Suiza no tiene inflación? ¿Por qué la misma China no tiene inflación? Pero no el problema de la inflación, ya estamos hablando de ese. Ahora, Suiza tiene hartos menos problemas que buena parte del mundo. Es, según estudios Banco Mundial hace años atrás, uno de los países más ricos o el más rico del mundo. Y es también el más económicamente libre del mundo. Y eso es importante recordar. La libertad económica... ¿China es el país más libre? No, Suiza. Suiza. No, China no, lamentablemente, pero China ha logrado resolver el problema de la pobreza en más de 800 millones de personas cuando empezó a abrir su economía, cuando la empezó a liberalizar. Entonces, claro, uno puede decir, es que eso es ideología liberal. No, porque ¿qué pasa? Si uno no digo dice... que esté mal, lo digo porque dice usted, sí, o supongo que su editorial, si vas a leer un solo libro de economía en tu vida, debería ser eso lo dice Deirdre McCloskey, que es profesora de la Universidad pero de Chicago. Recomendando su libro, ¿no? Claro. Yo y que es una creo que recomendar leer un solo Estados libro sí. de cualquier cosa, bueno, leamos muchos, ¿no? Lo que dice y distintos ella... puntos de vista, y lo que sí es cierto es que no le digo que esté mal, es decir, usted explica cosas, pero explica también desde un punto de vista... O sea, desde cómo funciona, del libre mercado, desde cómo funciona la realidad. Si yo creo que el Estado cumple un rol central en el sentido de asegurar derechos de propiedad, ciertas regulaciones, eso nadie lo está discutiendo. Y lo que ella dice en este libro es que si solo lees uno, recomienda leer este, pero recomienda leer mucho. Ahora, acá yo no digo nada que haya inventado, ¿no? Esto está condensado a la lección de muchos premios Nobel de Economía, de mucha gente que ha trabajado en esto durante décadas, incluso siglos, ideas que están sintetizadas y hay cosas que no funcionan. Imprimir dinero para que lo gaste el gobierno no funciona. Ahora lo que van a vivir en España y en la eurozona, acuérdense, va a ser no solo un estancamiento económico, sino que además inflación que va a seguir mucho más alta de las cifras que mostraban las predicciones del Banco Central. Pero bueno, ahí hemos tenido también unos ingredientes de una guerra, ¿no?, que está encareciendo la energía a nivel global. Tiene un efecto, pero si fuera así, Suiza depende de la misma energía, no tiene un problema de inflación.
Digo, lo mismo ocurre con China y Japón, dependen de los mismos mercados energéticos a nivel mundial. Incluso hay países latinoamericanos con menos inflación que la eurozona. ¿Cómo puede ser? Es porque acá... Hombre, porque la economía suiza también es muy peculiar. No, pero un digo, ejemplo que no sea... el tema de la inflación es un problema monetario. Es cuando, por eso la presidenta del Banco Central dice, bueno, vamos a tener que subir las tasas. ¿Qué significa subir las tasas? Meterle menos dinero al sistema, incluso eventualmente retirar dinero del sistema. Ellos crearon ese dinero, lo metieron y ahora lo tienen que sacar. Y el mismo problema lo tiene el Banco Central en Estados Unidos. Entonces, cuando tú creas mucho dinero, ¿cierto?, y lo gastan los gobiernos, y esto a los políticos les conviene porque crean una sensación de abundancia por un tiempo, y después viene la cuenta. Y la cuenta la pagas con precios más altos, si no la pagas con impuestos más altos, con deuda, y ahora vamos a ver, porque la tasa de interés va a subir para el bono de la deuda española más todavía. Esto sí, quiero decir que pasa cada tantito que dirían en América Latina. Pasa mucho en América Latina, en Argentina. Sí, y en la economía global, ¿no? Cada tanto. Quiero decir, de esta venimos porque venimos de una pandemia. No es por la pandemia, porque los suizos tuvieron la misma pandemia y no tienen inflación. No, pero no le digo la inflación, digo, pusieron dinero en el mercado para sostener un sistema productivo que se paró en seco. ¿Usted qué hubiera hecho? Claro, el Banco Central no, pero salieron excesivamente a gastar. El Banco Central suizo no hizo eso. Y Suiza está peor que la eurozona, está mejor que la eurozona. Entonces, Suiza tiene una economía muy peculiar, Japón, es un país pequeño. No, pero si fuera por tamaño de países, hay países dentro de la misma Europa que no son mucho más grandes que Suiza, digo, y tienen problemas de inflación más altos. Y el problema de la inflación es siempre no digo por tamaño, digo por la peculiaridad de su economía La economía suiza es muy poderosa, la economía financiera es muy desarrollada en Suiza. Es un país con un ingreso per cápita más alto que la mayoría de los países de la eurozona, pero es el país número 1 o 2 del mundo en el ranking de libertad económica. No nos olvidemos de eso. ¿Qué significa? Que tienen un tamaño del Estado más pequeño, tienen menos gasto estatal, tienen impuestos más razonables, regulaciones más amistosas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que al final crean los incentivos para que se produzca más, y eso es lo que tenemos que entender. El Estado, es decir, los políticos, porque el Estado no es una abstracción, son personas de carne y hueso, no nos pueden resolver todos los problemas. Cuando lo hacen, terminamos como en América Latina. Axel, se nos ha ido el tiempo. Muy rápido. Esto es la prueba de que tenemos que leer más economía, aprender más economía. Y tener más discusiones entretenidas como esta. Así que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenido a España. Recomendado el libro El economista callejero a los que le interese una buen regreso perspectiva a Chile. así.